Papá, ¿puedo comer contigo? La voz era tan suave que casi se perdió entre el murmullo elegante del restaurante, el sonido de las copas chocando, las conversaciones en tono bajo y la música instrumental parecían envolverlo todo en una burbuja de lujo distante, hasta que esa pregunta atravesó el aire como una flecha directa al corazón. El millonario levantó lentamente la mirada. Frente a él, con las manos pequeñas entrelazadas a la altura del pecho y los ojos grandes llenos de una mezcla de esperanza y miedo, estaba una niña de la calle. Su vestido beige estaba un poco arrugado, sus sandalias gastadas, su cabello rubio enredado por el viento, pero sus ojos tenían algo que el millonario no pudo ignorar. En la mesa había un plato cuidadosamente decorado. Una copa de vino blanco brillaba bajo las luces cálidas del jardín. Todo era perfecto. Todo estaba en su lugar, excepto esa niña, y durante unos segundos que parecieron eternos, nadie respiró. Detrás del millonario, una pareja elegante abrió los ojos con asombro. Otra mujer se llevó la mano a la boca, como si estuviera presenciando algo prohibido. Un hombre murmuró algo sobre seguridad. El ambiente se tensó, pero el millonario no miraba a nadie más, solo a ella. La niña volvió a hablar casi en un susurro. No he comido hoy, pero prometo no molestar. El silencio se hizo más pesado que el oro, y en ese instante algo se movió dentro del millonario, algo que llevaba años dormido, pero lo que él aún no sabía era que esa simple pregunta lo obligaría a enfrentar una verdad que había evitado toda su vida, y lo que esa niña llevaba consigo cambiaría su destino para siempre. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna historia que transforme tu manera de ver el mundo. Y antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Queremos leerte. El millonario volvió a mirar su plato, luego miró a la niña, y en lugar de llamar al mesero, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Corrió su silla ligeramente hacia atrás. «Siéntate», dijo en voz baja. La niña no se movió al principio. Parecía no creerlo. «¿De verdad?», preguntó. «Sí, pero primero dime tu nombre». «Sofía». El millonario sintió una presión extraña en el pecho. Ese nombre tenía ecos del pasado, ecos que había intentado silenciar durante años. Sofía se sentó con cuidado, como si temiera que en cualquier momento alguien cambiara de opinión. Sus manos estaban pequeñas, un poco sucias, pero temblaban más de nervios que de frío. El mesero se acercó apresuradamente. «Señor, esto no es apropiado». El millonario levantó una mano sin mirarlo. «Tráele un plato igual al mío». El murmullo alrededor aumentó. Algunos miraban con desaprobación, otros con curiosidad morbosa, algunos con genuina sorpresa, pero el millonario no apartaba los ojos de la niña. «¿Dónde están tus padres?», preguntó con tono serio. Sofía bajó la mirada. «No tengo papá, y mamá está enferma». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier crítica social. El millonario sintió un nudo en la garganta. No era culpa, no era lástima, era reconocimiento, porque en esos ojos había algo que le resultaba familiar, una mezcla de orgullo y hambre, de dignidad y necesidad. «¿Cuántos años tienes?» «5. Exactamente la misma edad que tendría su hija, si no hubiera permitido que el orgullo destruyera su matrimonio años atrás». El pensamiento apareció sin permiso. El millonario había construido imperios, había firmado contratos millonarios sin titubear, había despedido ejecutivos sin parpadear, pero en ese momento no sabía qué hacer con una niña que solo quería compartir una mesa. El plato llegó. Sofía lo miró como si fuera un tesoro, pero no empezó a comer de inmediato. Miró primero al millonario. «¿Seguro que puedo?».
El millonario asintió, y cuando ella dio el primer bocado, ocurrió algo inesperado. No fue la escena, no fueron las miradas ajenas, no fue el gesto de caridad. Fue la manera en que ella cerró los ojos al probar la comida, como si fuera el mejor regalo del mundo, como si no estuviera acostumbrada a eso, como si cada bocado fuera un milagro, y el millonario sintió algo que no había sentido en años: vergüenza. No por tener dinero, sino por no haber mirado nunca más allá de sus propios muros. ¿Siempre comes aquí?, preguntó él. Sofía negó con la cabeza. Solo cuando alguien me deja quedarme cerca. A veces me voy antes de que me saquen. El millonario apretó los labios. ¿Y hoy por qué te acercaste a mí? La niña dudó. Lo miró fijamente. Porque te parecías a alguien que conocí. El corazón del millonario dio un salto. ¿A quién? A mi papá, susurró ella. El mundo pareció detenerse. En otra mesa alguien dejó caer un tenedor. El millonario sintió que el aire se volvía más denso. ¿Tu papá está...? No sé, respondió Sofía con una sinceridad que dolía. Mamá dice que se fue cuando yo era bebé, pero yo creo que algún día volverá. El millonario apartó la mirada por un segundo. No porque no quisiera verla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, temía que alguien lo estuviera viendo a él por dentro. ¿Y si no vuelve?, preguntó casi en un susurro. Sofía levantó los hombros con una mezcla de inocencia y madurez forzada. Entonces, aprenderé a ser valiente sola. Esa frase atravesó al millonario como un espejo, porque él había aprendido a ser fuerte, pero no valiente. La diferencia era enorme. Fuerte era cerrar el corazón, valiente era abrirlo, y en ese instante, el millonario comenzó a sospechar que esa niña no había llegado a su mesa por casualidad. Había algo más, algo que todavía no entendía, pero que pronto lo obligaría a enfrentar el pasado que había enterrado bajo contratos, viajes y silencio. Sofía siguió comiendo, lentamente, con educación. No devoraba. No pedía más, solo agradecía con los ojos, y el millonario sintió que cada segundo a su lado desmontaba una parte de la armadura que había construido durante años. Sin embargo, lo que él aún no sabía era que alguien, no muy lejos de allí, observaba la escena con lágrimas contenidas, y esa persona conocía un secreto que lo cambiaría todo. Porque aquella niña no había elegido esa mesa por azar, y esa noche no sería una cena cualquiera. Sería el comienzo de una verdad que el millonario jamás imaginó escuchar, y cuando esa verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Sofía terminó el primer plato con una delicadeza que no combinaba con la vida que parecía llevar. No dejó nada, no pidió más, solo tomó un pequeño sorbo de agua y miró al millonario como si estuviera agradeciendo algo mucho más grande que la comida. El millonario no estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. Estaba acostumbrado a miradas interesadas, a miradas calculadoras, a miradas que evaluaban cuánto podían obtener de él. Pero esa no. Esa era una mirada limpia, una mirada que no pedía dinero, solo presencia. ¿Tu mamá sabe que estás aquí?, preguntó el millonario, intentando mantener la voz firme. Sofía negó suavemente. Está descansando. Cuando se despierta, le duele mucho el pecho y se cansa. El millonario sintió una presión incómoda en el estómago. ¿Está enferma?, la niña asintió. Dice que es algo en el corazón, pero yo creo que es tristeza. Esa respuesta no era propia de una niña de 5 años. El millonario dejó de respirar por un segundo. Tristeza. Esa palabra le resultaba demasiado conocida. Había visto tristeza en el rostro de la mujer que una vez lo amó. Había visto tristeza cuando decidió priorizar contratos sobre cumpleaños. Había visto tristeza el día que escuchó la palabra divorcio.
pero había decidido no mirar atrás. El millonario había convertido el dolor en productividad, el abandono en ambición, la culpa en expansión empresarial. Y ahora, una niña frente a él hablaba de tristeza como si fuera una enfermedad física. ¿Dónde viven?, preguntó con cautela. Sofía señaló hacia la calle principal. En un cuarto pequeño. Mamá dice que es temporal. Temporal. El millonario conocía bien esa palabra. Muchas veces había dicho que su ausencia era temporal, que sus viajes eran temporales, que su distancia era temporal, pero los años no eran temporales, las heridas tampoco. El restaurante seguía en silencio. Algunos comensales fingían no mirar, pero nadie era indiferente. El millonario notó que una mujer al fondo los observaba con atención. No era una mirada curiosa, era una mirada intensa, como si estuviera esperando algo. ¿Tu mamá trabaja?, preguntó él. Sofía dudó. Antes sí, ahora no puede mucho. El millonario comenzó a sentir que cada respuesta abría una puerta que prefería mantener cerrada. ¿Y cómo comen? Sofía lo miró con honestidad brutal. A veces comemos, a veces no. La frase cayó como una sentencia. El millonario tenía inversiones en 3 países, cuentas que crecían incluso mientras dormía, propiedades que ni siquiera visitaba. Y frente a él estaba una niña que medía su vida en a veces. A veces comemos, a veces no. Por primera vez en años, el millonario sintió que el éxito no llenaba ningún vacío real. ¿Por qué te acercaste justo a mi mesa?, preguntó con suavidad. Sofía lo miró fijamente. Porque estaba solo. Esa respuesta lo tomó desprevenido. El millonario miró a su alrededor. Había gente, había ruido, había lujo, pero sí, estaba solo. Y cuando alguien está solo, continuó Sofía, necesita compañía. Esa niña no pedía comida, no pedía dinero, no pedía caridad. Estaba ofreciendo algo, presencia. El millonario bajó la mirada. Recordó noches en hoteles de 5 estrellas donde el silencio era más ruidoso que cualquier ciudad. Recordó mesas largas con ejecutivos donde nadie hablaba de nada real. Recordó el eco de su propia casa vacía y entendió algo incómodo. Había construido una vida rodeada de gente, pero sin nadie. ¿Te da miedo estar sola?, preguntó él. Sofía negó con la cabeza. No cuando pienso que mi papá podría estar en algún lugar pensando en mí. El millonario sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Lo extrañas?, preguntó. Sofía asintió. Aunque no lo conozca, sí. Esa frase fue como un espejo que no perdona, porque el millonario sabía lo que era ser extrañado por alguien que él había decidido no ver. Sabía lo que era que una hija preguntara por qué papá no estaba. Sabía lo que era escuchar excusas y elegir el trabajo. El pasado comenzó a golpear la puerta de su conciencia, pero él aún no sabía que esa puerta estaba a punto de abrirse por completo. De repente, Sofía hizo algo inesperado. Extendió su pequeña mano hacia la del millonario. Gracias por dejarme sentarme contigo. El contacto fue mínimo, pero suficiente. El millonario no recordaba la última vez que alguien le tomó la mano sin esperar algo a cambio. No recordaba la última vez que sintió ternura sin estrategia. En ese instante, el mesero regresó, incómodo. «Señor, el gerente quiere hablar con usted». El millonario levantó la mirada. «Dígale que estoy ocupado». El mesero dudó. «Se trata de la niña». El millonario se levantó lentamente. El restaurante quedó en silencio otra vez. «La niña está conmigo», dijo con firmeza, «y nadie la va a sacar». Fue la primera vez en mucho tiempo que defendía algo que no generaba ganancias. Sofía lo miraba como si estuviera viendo a un héroe, y eso lo incomodó, porque él sabía que no lo era, al menos no todavía. ¿Tu mamá sabe que estás buscando a tu papá?, preguntó él, retomando la conversación. Sofía bajó la mirada.
Mamá dice que no debemos molestar a quien no quiere quedarse. Esa frase fue un golpe directo, porque el millonario había sido exactamente eso, alguien que no quiso quedarse. Pero yo creo, continuó Sofía, que a veces las personas se van porque tienen miedo. El millonario sintió que algo se quebraba por dentro. Miedo. Sí, él había tenido miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fracasar, miedo de perder el control, miedo de amar más de lo que su orgullo permitía, y por miedo había perdido más de lo que jamás admitiría en voz alta. ¿Y tú crees que tu papá tiene miedo?, preguntó. Sofía lo miró con una sabiduría que no correspondía a su edad. Sí, pero algún día será valiente. El millonario no pudo sostener la mirada, porque en ese momento entendió que la niña no solo hablaba de su padre, estaba hablando de él, pero aún había algo más, algo que no encajaba, algo en los ojos de Sofía, en la forma en que lo miraba, en la manera en que parecía reconocerlo. Y entonces ocurrió algo que lo dejó completamente inmóvil. Desde el otro lado del restaurante, aquella mujer que los observaba comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos eran firmes, su mirada intensa, sus ojos húmedos. Sofía la vio primero, y su expresión cambió. «¿Mamá?» El millonario sintió que el mundo giraba un poco más lento. La mujer se detuvo a pocos pasos. No parecía sorprendida, parecía decidida. El millonario levantó la mirada hacia ella y algo dentro de su memoria se encendió. Había visto esos ojos antes, había escuchado esa voz en otro tiempo, había sentido esas manos temblar por su ausencia, pero no podía ser, no después de tantos años. La mujer respiró profundamente. «No sabía que algún día te encontraría así», dijo con voz contenida. El millonario sintió que el pasado, que había enterrado con tanto esfuerzo, acababa de sentarse frente a él en forma de verdad. Y lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre esa niña y sobre sí mismo. El restaurante parecía haber dejado de existir. El sonido de los cubiertos, la música suave, las conversaciones elegantes. Todo quedó suspendido en una especie de silencio invisible cuando la madre de Sofía se detuvo frente a la mesa. El millonario sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no conocía desde hacía años. La mujer no llevaba maquillaje llamativo ni ropa costosa. Su vestido era sencillo, su cabello recogido de manera práctica, pero sus ojos, esos ojos, no habían cambiado. Eran los mismos que una vez lo miraron con amor incondicional, los mismos que le pidieron que se quedara, los mismos que se llenaron de lágrimas el día que él decidió irse. Ella lo observó sin odio, sin gritos, sin reproches inmediatos, solo con una tristeza madura, como quien ya ha llorado todo lo que podía llorar. «No sabía que el destino sería tan irónico», dijo finalmente. El millonario no respondió. Sofía miraba de uno a otro sin entender completamente la tensión, pero percibiendo que algo importante estaba ocurriendo. «Mamá, él me dejó sentarme», dijo la niña con orgullo inocente. La mujer asintió. «Lo vi». El millonario sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero se resistía a aceptar lo que su intuición ya gritaba. «¿Nos conocemos?», preguntó él, aunque en el fondo sabía la respuesta. La mujer lo miró fijamente. «Más de lo que imaginas». El aire se volvió más denso. El millonario se puso de pie lentamente. Su mente viajó hacia atrás, a una etapa que había decidido borrar. A un apartamento pequeño donde el amor era más grande que el dinero. A promesas hechas sin abogados. A una mujer que creyó en él cuando no tenía nada, pero él sí tenía algo, ambición. Y cuando la ambición comenzó a crecer,
También lo hizo la distancia. No puede ser, murmuró finalmente. La mujer sostuvo su mirada. Sí puede. Sofía los observaba con curiosidad. Mamá, ¿lo conoces? La mujer respiró hondo antes de responder. Sí, hija. El millonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pasado no estaba golpeando la puerta. El pasado estaba sentado frente a él. Yo. Intentó hablar, pero las palabras no salían. La mujer dio un paso más cerca. Te fuiste sin mirar atrás, dijo con voz firme pero controlada. Dijiste que era temporal. Dijiste que necesitabas crecer. Dijiste que volverías cuando todo estuviera estable. El millonario cerró los ojos un instante. Cada frase era un eco de decisiones que había justificado durante años. Y mientras tú crecías, continuó ella, yo aprendía a sobrevivir. El restaurante seguía en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Sofía miraba a su madre, luego al millonario. ¿Es él? Preguntó con un hilo de voz. La mujer no respondió de inmediato. Miró al millonario directamente a los ojos. Díselo tú. Ese desafío fue más poderoso que cualquier acusación. El millonario sintió que el orgullo, esa armadura que lo había protegido tanto tiempo, comenzaba a quebrarse. Miró a Sofía. Esos ojos, esa forma de inclinar la cabeza, esa expresión cuando sonreía tímidamente. Había algo innegable, algo que ya no podía ignorar. Yo no sabía, susurró. La mujer no elevó la voz. No preguntaste. Esa frase fue más dolorosa que cualquier grito, porque era verdad. Él no preguntó, no llamó, no volvió, no investigó, no quiso saber. Había elegido la comodidad de la ignorancia. Mamá. Sofía tiró suavemente de su vestido. ¿Es él mi papá? El tiempo se detuvo. El millonario sintió que el corazón le latía en los oídos. La mujer se arrodilló frente a la niña. Sí, hija. La palabra cayó como una sentencia definitiva. Sofía miró al millonario con una mezcla de sorpresa, ilusión y confusión. ¿De verdad? El millonario no pudo sostener la mirada, porque esa palabra lo obligaba a asumir algo que había evitado durante 5 años. Responsabilidad. No era solo un empresario exitoso. No era solo un hombre poderoso. Era padre. Y no había estado. Sofía dio un pequeño paso hacia él. Entonces, ¿por qué no estabas? La pregunta no llevaba reproche. Llevaba inocencia. Pero esa inocencia era más devastadora que cualquier acusación adulta. El millonario sintió que algo se rompía dentro de su pecho, porque no tenía una respuesta que pudiera decirle a una niña de 5 años. No podía hablarle de ambición, no podía hablarle de contratos, no podía explicarle el orgullo herido, solo podía admitir una verdad incómoda. Porque fui cobarde. La mujer lo miró, sorprendida por la honestidad. Sofía frunció ligeramente el ceño. Pero yo dije que algún día mi papá sería valiente. El millonario sintió que los ojos se le humedecían por primera vez en años. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Y estoy intentando empezar ahora. La mujer cruzó los brazos. Intentar no borra 5 años. Lo sé. Esa era la primera vez que no intentaba justificarse. No culpó al destino, no culpó al trabajo, no culpó a nadie más. Asumió. El silencio fue profundo. Sofía miró a su madre, luego al millonario. Entonces ya no estoy sola. Esa pregunta fue como una luz que atravesó la oscuridad. El millonario se agachó hasta quedar a su altura. Nunca debiste estarlo. La mujer apartó la mirada por un momento, conteniendo emociones que había aprendido a reprimir. Ella no sabe todo, dijo finalmente. No sabe las noches sin comida. No sabe las consultas médicas que no pude pagar. No sabe que mi corazón no solo duele por enfermedad, sino por abandono.
El millonario sintió que cada palabra era un espejo de sus decisiones. «¿Estás enferma?», preguntó con preocupación genuina. Ella asintió. «Necesito cirugía, pero no vine a pedirte nada». Esa frase lo golpeó aún más fuerte. No había exigencia, no había manipulación, solo verdad. «No sabía nada», repitió él, aunque ya entendía que esa frase no lo absolvería. «No quisiste saber», corrigió ella suavemente. Sofía miraba el rostro del millonario como si estuviera intentando memorizar cada detalle. «¿Te pareces a mí?», dijo con una pequeña sonrisa. El millonario sintió que esa afirmación era un regalo y una responsabilidad al mismo tiempo. El restaurante comenzaba lentamente a recuperar el sonido, pero la mesa seguía siendo un mundo aparte. «¿Dónde viven?», preguntó él. La mujer dudó. El orgullo todavía existía. «No quiero tu lástima». «No es lástima», respondió él con firmeza. «Es responsabilidad». La diferencia era enorme. La mujer lo estudió con atención. No buscaba dinero, buscaba verdad. «Si vas a entrar en su vida», dijo finalmente, «no puedes hacerlo como quien firma un contrato. No puedes aparecer hoy y desaparecer mañana». El millonario sintió el peso de cada palabra, porque sabía que esa era su tendencia. «No quiero desaparecer otra vez», dijo con honestidad. Sofía tomó su mano nuevamente. «Entonces quédate». 3 palabras, tan simples, tan poderosas. El millonario comprendió que esa noche no era casualidad, no era caridad, no era coincidencia, era confrontación. El destino no lo había llevado a esa mesa para que pagara una cena, lo había llevado para que pagara una deuda emocional. Pero aún había algo más, algo que la mujer aún no había dicho, algo que todavía estaba guardado. Y cuando esa última verdad saliera a la luz, el millonario tendría que decidir si estaba dispuesto a perder su orgullo o perderlo todo otra vez, porque la verdadera prueba no sería reconocer a su hija, sería demostrar que podía ser el padre que ella merecía. Y esa decisión estaba a punto de llegar. El silencio que siguió a las palabras de Sofía no fue incómodo, fue decisivo. El millonario permanecía agachado frente a su hija, sintiendo el peso de esa pequeña mano entre las suyas. No era una mano frágil, era una mano que había aprendido a sostenerse sola demasiado pronto. La madre de Sofía seguía de pie, observándolo con una mezcla de cautela y cansancio. No había odio en su mirada, pero tampoco confianza. Había algo más complejo, una evaluación silenciosa. Ella no estaba viendo al hombre que se había arrodillado frente a su hija. Estaba viendo al hombre que una vez prometió quedarse. «Si realmente quieres estar en su vida», dijo finalmente con voz firme pero serena, «no puedes hacerlo a medias». El millonario se levantó lentamente. Ya no se sentía como el dueño de un imperio, se sentía como un hombre enfrentando un examen moral. «No quiero hacerlo a medias», respondió. Ella lo miró con profundidad. «Entonces, escúchame bien». Sofía los observaba en silencio, percibiendo que algo importante estaba por definirse. «No voy a aceptar dinero sin compromiso», continuó la madre. «No voy a permitir que aparezcas como héroe por una noche y desaparezcas cuando la emoción pase». El millonario no interrumpió. «Ella no necesita un patrocinador», añadió ella. «Necesita un padre». Esas palabras se incrustaron con precisión quirúrgica en el pecho del millonario. Durante años había resuelto problemas firmando cheques. Había arreglado errores pagando compensaciones. Había comprado silencio, lealtad y oportunidades. Pero aquello no era una negociación financiera. Era una prueba de carácter. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó finalmente. Ella no dudó. «Presencia». La palabra resonó con una fuerza inesperada. Presencia en las consultas médicas, presencia en las noches difíciles, presencia cuando pregunte por qué no estuviste antes.
Presencia cuando tenga miedo. El millonario sintió que cada frase desarmaba una parte de su ego. Y si decides irte otra vez, continuó ella, no solo la romperás a ella, me romperás a mí otra vez. El restaurante ya había vuelto a su ritmo habitual, pero para ellos el mundo seguía detenido. Sofía miraba al millonario como si estuviera esperando una promesa que no sabía formular. «No me voy a ir», dijo él con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. La madre lo estudió en silencio. «Eso lo dirá el tiempo». Esa frase fue una línea clara. La confianza no sería inmediata. El millonario respiró profundamente. Por primera vez en años no estaba pensando en su agenda. No estaba calculando riesgos. No estaba evaluando ganancias. Estaba sintiendo, y eso lo descolocaba más que cualquier crisis empresarial. «Necesito ver dónde viven», dijo finalmente. Ella frunció ligeramente el ceño. «No es un lugar del que te sientas orgulloso». «No vine a sentir orgullo», respondió él. «Vine a asumir lo que me corresponde». La madre lo miró durante varios segundos. Había sinceridad, pero también incertidumbre. «Está bien», dijo finalmente. Sofía sonrió con una alegría contenida. «¿Entonces vamos los tres?» Esa simple frase tenía un significado enorme. Los tres. El millonario sintió que esa palabra tenía un peso que nunca había considerado. Durante años había vivido en singular. Mi empresa, mis metas, mi éxito. Ahora había un plural que exigía compromiso. Mi hija, su madre, nuestra responsabilidad. Salieron del restaurante bajo miradas curiosas. Algunos susurraban, otros observaban con juicio, pero el millonario no miró a nadie más. Caminaba al lado de Sofía, consciente de cada paso. La niña tomó su mano sin pedir permiso, y esa naturalidad lo conmovió. No había resentimiento en ella, no había reproche, solo una apertura que él no sabía si merecía. Mientras caminaban por calles menos iluminadas, el contraste se hizo evidente. El lujo quedó atrás. Las luces doradas se convirtieron en faroles parpadeantes. El pavimento impecable dio paso a veredas irregulares. El millonario sentía que cada paso lo alejaba de su zona de confort y lo acercaba a una verdad que no podía ignorar. Llegaron a un edificio antiguo, con pintura desgastada y ventanas que contaban historias de resistencia. «Aquí», dijo la madre. Subieron por escaleras estrechas. Sofía hablaba con entusiasmo. «Mamá hace sopa rica cuando puede, y me lee cuentos aunque esté cansada, y dice que el corazón se cura con esperanza». El millonario tragó saliva. Esa mujer no solo había criado a su hija sola, había protegido su inocencia. Entraron al pequeño apartamento. Era modesto, pero estaba limpio, ordenado, cuidado. Había dibujos pegados en la pared, un pequeño sofá gastado, una mesa sencilla, nada de lujo. Pero había algo que él no tenía en su mansión: calidez. El millonario observó cada detalle como si estuviera evaluando una realidad que nunca quiso mirar. «No es mucho», dijo la madre, anticipando juicio. «Es suficiente para demostrar que luchaste», respondió él. Ella lo miró con sorpresa. Sofía corrió hacia un cajón y sacó un dibujo. «Mira», dijo emocionada, «lo hice para cuando mi papá volviera». El millonario sintió que el aire se detenía. Era un dibujo simple, 3 figuras tomadas de la mano, un sol brillante, una casa pequeña. Arriba, escrito con letras infantiles, «Mi familia». El millonario sintió que algo se quebraba por dentro. Había una familia dibujada, una familia que existía en la imaginación de su hija, pero que él había ignorado en la realidad. «Lo guardé», dijo Sofía, «porque sabía que algún día iba a pasar». El millonario no pudo hablar por unos segundos. La madre lo observaba.
No buscaba conmoverlo. Buscaba entender si él estaba comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. «Necesitas operación», dijo él finalmente, volviendo a la conversación pendiente. Ella asintió. «Sí, y no es barata. Yo me encargo». Ella levantó la mano suavemente. «No quiero solo que pagues». El millonario la miró, entendiendo lo que realmente pedía. «Quiero que estés en la sala de espera. Quiero que le expliques a tu hija por qué mamá va a entrar a cirugía. Quiero que si algo sale mal, ella no quede sola». El millonario sintió que cada palabra lo obligaba a dejar atrás su antigua versión. No podía resolver eso con dinero, solo con compromiso real. «Voy a estar», dijo. Ella lo sostuvo con la mirada. «Entonces, empieza ahora». Sofía se acercó y abrazó las piernas del millonario, un gesto espontáneo, natural, sin reservas. Él dudó un segundo, y luego la abrazó con torpeza. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero sabía que no quería soltarla. En ese pequeño apartamento, lejos del lujo y las cámaras, el millonario comprendió algo fundamental. El verdadero poder no era controlar mercados. Era sostener manos pequeñas cuando el miedo aparecía. Pero aún había algo más. Algo que la madre todavía no había dicho. Un detalle que cambiaría por completo la forma en que él entendía el pasado. Ella se sentó lentamente en el sofá. «Hay algo que debes saber». El millonario la miró con atención. «Cuando me fui del hospital, el día que nació, intenté llamarte». El millonario frunció el ceño. «Nunca recibí esa llamada». Ella asintió. «Lo sé, porque alguien bloqueó mi número». El silencio fue inmediato. «¿Qué quieres decir?» Ella respiró profundamente. «Tu asistente de aquel entonces me dijo que no querías saber nada, que estabas concentrado en un negocio importante, que no debía insistir». El millonario sintió que la sangre se le helaba. Recordó vagamente esa época, una negociación crucial, un viaje internacional, una serie de filtros en su teléfono para evitar distracciones. «Yo nunca pedí eso», susurró. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Pero lo permitiste». Esa frase fue un golpe inesperado. No era solo una traición externa, era una consecuencia de su propio descuido. Había delegado tanto su vida que alguien más decidió qué noticias llegaban a él, y la más importante nunca llegó. El millonario sintió una mezcla de rabia y culpa. No podía culpar completamente a un tercero. Había construido una muralla alrededor de su tiempo, y esa muralla bloqueó lo que más importaba. «Necesito saber todo», dijo con firmeza. Ella asintió. «Entonces prepárate, porque lo que viene no es cómodo». El millonario entendió que la verdadera historia apenas estaba comenzando. No era solo un reencuentro, no era solo una hija descubierta, era una cadena de decisiones mal tomadas, una serie de silencios, una vida paralela que creció sin él, y ahora tendría que decidir si estaba dispuesto a reconstruir desde los cimientos, porque amar no sería suficiente, tendría que demostrarlo, y la prueba apenas comenzaba. El pequeño apartamento quedó en silencio después de aquella revelación. El número fue bloqueado. La frase seguía resonando en la mente del millonario como un eco incómodo que no podía apagar. Durante años había creído que ella simplemente había desaparecido, que había decidido seguir su vida sin él, que el silencio era mutuo, pero ahora comprendía que el silencio no fue casual, fue consecuencia de una vida tan blindada que ni siquiera el nacimiento de su hija logró atravesar los filtros que él mismo había creado. «Necesito entenderlo todo», dijo finalmente con voz baja pero firme. La madre de Sofía se sentó con cuidado en el sofá, como si su cuerpo cargara más peso del que aparentaba. «El día que nació», comenzó ella, «intenté llamarte más de 10 veces».
El millonario cerró los ojos un instante. 10 veces. 10 oportunidades que nunca llegaron a él. Luego fui a tu oficina, continuó. Tu asistente me dijo que estabas en una reunión internacional, que no podías ser interrumpido por asuntos personales. Esa frase lo golpeó con brutal claridad. Asuntos personales. Su hija había sido catalogada como una distracción. El millonario sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Recordó perfectamente aquella negociación, un acuerdo millonario que marcó el inicio de su expansión global. Había dado instrucciones claras de no recibir llamadas innecesarias, y sin saberlo, había cerrado la puerta a lo más importante de su vida. Yo no sabía que estabas embarazada, susurró. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. Te lo dije antes de que te fueras. Él negó levemente con la cabeza. No lo recuerdo. Ella asintió con serenidad dolorosa. Porque ya estabas pensando en tu próximo viaje. El silencio fue pesado. No había gritos. No había drama exagerado. Solo una verdad cruda. El millonario comprendió que no se trataba de una conspiración. No era únicamente culpa de una asistente ambiciosa o de un sistema frío. Era el resultado de prioridades mal ordenadas. Cuando entendí que no ibas a volver, continuó ella, decidí no perseguirte más. No quería que mi hija creciera sintiendo que su padre no la eligió. El millonario sintió que el corazón se le comprimía. Porque esa era exactamente la realidad. Él no la eligió, no porque no la quisiera, sino porque nunca supo que debía hacerlo. Pero el efecto era el mismo: ausencia. Sofía se había quedado dormida en el pequeño sofá, abrazando su dibujo. La inocencia ajena al peso de aquella conversación. El millonario la observó con una mezcla de ternura y culpa. ¿Por qué nunca intentaste buscarme después?, preguntó él. Ella respiró profundamente. Porque el amor no se mendiga. Esa frase fue una lección en sí misma. El millonario había vivido en un mundo donde todo podía negociarse, donde todo tenía precio, donde todo podía ajustarse con suficiente influencia. Pero el amor no funciona así. No vine esta noche para enfrentarte, continuó ella. Vine porque Sofía insistió en que quería sentarse en ese restaurante. Dijo que algún día su papá podría estar allí. El millonario sintió un estremecimiento. La niña no lo había elegido por casualidad. Lo había reconocido. Sin conocerlo, había sentido algo. Siempre miraba a los hombres que se parecían a ti, dijo la madre. Siempre tenía esperanza. El millonario apretó los puños. Había una parte de él que quería retroceder el tiempo, volver al día que decidió irse, volver al momento en que eligió el contrato en lugar de la conversación. Pero el tiempo no negocia, y él lo sabía mejor que nadie. ¿Cuándo supiste que estaba enferma?, preguntó con cuidado. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Hace un año. Problemas cardíacos. Necesito cirugía pronto. ¿Y cómo has manejado todo esto sola? Ella lo miró con una leve sonrisa cansada. ¿Cómo hacen las madres cuando no tienen opción? Esa respuesta no tenía heroísmo. Tenía realidad. El millonario caminó lentamente por el pequeño apartamento. Observó la mesa sencilla, el refrigerador antiguo, los medicamentos sobre el estante. Cada detalle era una prueba tangible de una vida que existió sin él. Una vida que luchó sin su apoyo. Voy a transferir dinero ahora mismo, dijo él, sacando el teléfono. Ella se levantó. Espera. El millonario la miró. No quiero que esto empiece con una transferencia bancaria. Él frunció el ceño. ¿Necesitas la cirugía? Sí, respondió ella, pero necesito saber si tú también necesitas cambiar. Esa pregunta lo dejó inmóvil.
Nunca había considerado su propia necesidad emocional. Siempre había creído que el éxito era suficiente. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró con honestidad directa. Si solo vienes a resolverlo todo con dinero, volverás a irte cuando sientas que cumpliste. El millonario guardó el teléfono lentamente. No quiero cumplir, quiero quedarme. Las palabras salieron sin cálculo, y eso lo asustó. Porque quedarse implicaba renunciar a ciertas cosas, implica reorganizar prioridades, implica abrir espacio para alguien más, implica vulnerabilidad. Entonces empieza por algo pequeño, dijo ella. ¿Qué? Quédate esta noche. El millonario sintió un ligero vértigo. Su agenda estaba llena. Tenía una reunión temprano, un vuelo programado, pero por primera vez ninguna de esas cosas parecía urgente. Miró a Sofía dormida, su pequeña respiración tranquila, su mano aún aferrada al dibujo de mi familia. El millonario entendió que esa era la primera prueba real. No una cirugía, no una transferencia, presencia. Me quedo, dijo finalmente. Ella lo observó, buscando cualquier señal de duda. No la encontró. «El sofá no es cómodo», advirtió. «No vine por comodidad». Esa frase marcó un punto de inflexión invisible. Esa noche no dormiría en su cama king size. No habría servicio nocturno. No habría silencio controlado. Habría realidad. Mientras preparaban una manta para él, el millonario sintió algo que no había experimentado en años. Humildad. No la humildad fingida en conferencias. No la humildad estratégica frente a inversionistas. Humildad real. Se sentó en el sofá junto a Sofía. La niña se movió ligeramente en sueños y sin abrir los ojos murmuró: «Papá». El millonario sintió que algo se deshacía dentro de su pecho. Ese simple murmullo tenía más valor que cualquier contrato firmado. La madre observaba en silencio desde la pequeña cocina. No estaba completamente convencida, pero había visto algo diferente en él, algo que antes no estaba. El millonario levantó la mirada hacia ella. «Lo siento», dijo finalmente. No fue un discurso elaborado, no fue una defensa, no fue una explicación extensa, fue una disculpa simple, y en esa simplicidad había verdad. Ella lo sostuvo con la mirada. «No me lo digas a mí», respondió. «Demuéstraselo a ella». El millonario asintió. Sabía que las palabras eran insuficientes. Esa noche, mientras el pequeño apartamento quedaba en penumbra, el millonario entendió algo fundamental. El éxito no se mide en cifras, se mide en ausencias, y él había acumulado demasiadas. Pero aún había tiempo, tal vez no para borrar, pero sí para reconstruir. Y mientras Sofía dormía con su mano descansando sobre la de él, el millonario tomó la decisión más importante de su vida. No invertiría en otra empresa, invertiría en quedarse. Sin embargo, la verdadera prueba no sería esa noche, sería el día siguiente, cuando el mundo corporativo llamara, cuando las presiones regresaran, cuando sus socios cuestionaran su cambio. Ahí se sabría si su transformación era emoción momentánea o el inicio de una nueva versión de sí mismo. Y el amanecer estaba a pocas horas de llegar. El amanecer entró tímidamente por la ventana pequeña del apartamento. No había cortinas de seda. No había domótica programando la luz. No había asistentes esperando instrucciones. Solo un rayo dorado que iluminaba el rostro dormido de Sofía y al millonario sentado en el sofá, despierto desde hacía horas. No había podido dormir. No porque el sofá fuera incómodo, sino porque la realidad pesaba más que cualquier colchón de lujo. Miraba a su hija respirar con esa tranquilidad que solo los niños tienen cuando se sienten protegidos, y comprendió algo doloroso. Ella dormía tranquila porque creía que su papá estaba ahí. Pero él sabía
que aún no había demostrado nada. La madre salió de la habitación con pasos lentos. Su rostro mostraba el cansancio acumulado de años, pero también una nueva expresión, cautelosa esperanza. «No estás acostumbrado a esto», dijo suavemente. El millonario negó con la cabeza. No, ella se acercó a la cocina pequeña y comenzó a preparar café. El aroma llenó el espacio. «Hoy tengo consulta médica», comentó sin mirarlo. El millonario levantó la vista. «Voy contigo». Ella se detuvo apenas un segundo antes de continuar moviéndose. «Tienes trabajo». «Hoy no». Esa respuesta fue simple, pero marcó una ruptura interna. Su teléfono vibró en el bolsillo, una vez, luego otra, luego una tercera vez. No necesitaba mirarlo para saber qué era. Mensajes urgentes, llamadas de socios, recordatorios de reuniones. El mundo corporativo comenzaba a reclamar su atención. El millonario lo sacó lentamente y lo apagó. El gesto fue pequeño, pero simbólico. La madre lo observó de reojo. ¿Seguro? Él asintió. Si no puedo hacer esto, entonces nada de lo demás importa. Sofía comenzó a moverse en el sofá. Abrió los ojos lentamente y al verlo aún allí, sonrió como si el mundo estuviera en orden. «Buenos días, papá». La palabra ya no era un susurro inconsciente, era consciente, decidida. El millonario sintió que esa simple frase tenía más peso que cualquier título empresarial. «Buenos días, hija». La madre cerró los ojos un segundo, como si esa escena le doliera y la sanara al mismo tiempo. Después del desayuno sencillo, salieron hacia la clínica pública donde ella tenía la cita. El edificio no tenía el brillo de los centros privados que el millonario frecuentaba. Las sillas eran incómodas, las paredes necesitaban pintura, el ambiente estaba cargado de incertidumbre, y ahí estaba él, sentado, esperando, sin privilegios, sin acceso preferencial, solo como un hombre más preocupado por alguien que ama. La madre lo miró. «No tienes que quedarte toda la consulta». «Sí tengo». Sofía jugaba con un pequeño muñeco que llevaba en el bolsillo. Cada tanto levantaba la vista para asegurarse de que él seguía allí. Y cada vez que lo veía, sonreía. Esa sonrisa era su examen constante. Cuando finalmente llamaron a la madre, Sofía apretó la mano del millonario. «¿Va a dolerle mucho?» El millonario tragó saliva. «Vamos a escuchar lo que dice el doctor, y después veremos cómo ayudarla». No prometió imposibles, no disfrazó la realidad, pero tampoco huyó. Entraron los tres. El médico explicó con profesionalismo que la cirugía debía hacerse pronto, que el riesgo aumentaba con el tiempo, que necesitaban decisión rápida. El millonario escuchaba cada palabra como si fuera un veredicto. No era un contrato, no era una inversión, era vida. La madre mantenía la compostura, pero su mano temblaba ligeramente. Sofía miraba a ambos con ojos grandes. «¿Mamá se va a curar?» El médico habló con prudencia. «Con la cirugía, las probabilidades son buenas». El millonario tomó aire. «Hágala en el mejor hospital posible». El médico levantó la vista, sorprendido por la determinación. «Eso tiene un costo alto». El millonario sostuvo su mirada. «No importa», la madre intervino. «Sí importa». El millonario la miró. «No estoy comprando absolución», dijo con firmeza. «Estoy haciendo lo que debí hacer desde el principio». Ella sostuvo su mirada unos segundos y asintió. La decisión estaba tomada. Pero la verdadera prueba llegó en ese instante. Su teléfono, que había apagado, comenzó a vibrar de nuevo al encenderlo para realizar una transferencia. Docenas de mensajes, una reunión crítica adelantada, una inversión que dependía de su presencia física. Uno de sus socios escribió: «Si no estás hoy, perdemos el acuerdo». El millonario sintió el viejo reflejo intentar activarse. Ese impulso de correr,
de priorizar el negocio, de decir esto no puede esperar. Pero esta vez algo era diferente. Miró a Sofía. Ella estaba dibujando en un papel del consultorio. Había 3 figuras nuevamente, tomadas de la mano, y esta vez la figura del padre estaba más cerca. El millonario entendió que esa era la verdadera negociación, no con socios, no con mercados, con su propia coherencia. Tomó el teléfono, escribió un mensaje breve: «No estaré, prioridad familiar». Lo envió. Silencio inmediato en el chat. Luego una respuesta incrédula. «¿Desde cuándo?» El millonario dejó el teléfono sobre la mesa. «Desde hoy». No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. La madre observaba el gesto. «Acabas de perder millones», dijo con calma. El millonario la miró. «Ya perdí 5 años. Eso fue más caro». Ella no respondió, pero algo en su expresión cambió. Respeto. Cuando salieron de la clínica, el aire parecía distinto. No porque los problemas estuvieran resueltos, sino porque la dirección había cambiado. Caminaron en silencio unos minutos. Sofía sostenía la mano de ambos, una familia imperfecta, pero intentando ser real. «¿Te quedarás cuando mamá esté en cirugía?», preguntó la niña. El millonario se agachó frente a ella. «No me iré a ningún lado». La madre lo observaba con atención. Ella sabía que las palabras eran fáciles. Lo difícil sería sostenerlas en el tiempo. Pero había visto algo nuevo esa mañana. Había visto renuncia. Había visto elección. Había visto coherencia. Y eso no se fingía fácilmente. Esa noche, mientras regresaban al apartamento, el millonario sintió algo que jamás había experimentado en una junta directiva. Miedo. No miedo a perder dinero. No miedo a fracasar públicamente. Miedo a fallar como padre otra vez. Ese miedo no paralizaba, lo impulsaba. Se sentaron a cenar algo sencillo. Sofía hablaba emocionada sobre la escuela, sobre una amiga, sobre un cuento que quería que él escuchara. El millonario la escuchaba con atención absoluta. No interrumpía. No miraba el reloj, no revisaba mensajes, presencia. La madre lo observaba desde la cocina. Había dolor aún, había heridas abiertas, pero también había algo inesperado: esperanza. Cuando Sofía se fue a dormir, el apartamento quedó en silencio. El millonario y la madre se quedaron frente a frente. «Esto no borra el pasado», dijo ella suavemente. «Lo sé, y no te perdono todavía». Él asintió. «No vine a pedir perdón inmediato». Ella lo miró con intensidad. «Y vine a ver si podías quedarte». El millonario respiró hondo. «No sé hacerlo perfecto, pero quiero aprender». La sinceridad era nueva en él, sin estrategia, sin discurso preparado, solo verdad. Ella asintió lentamente. «Entonces, empecemos por mañana». El millonario comprendió que la reconstrucción no sería un evento. Sería un proceso, día tras día, elección tras elección. Y mientras miraba la pequeña habitación donde Sofía dormía tranquila, entendió que la riqueza más grande que había ignorado durante años estaba a pocos pasos. Pero aún faltaba algo: la cirugía, la recuperación, la adaptación, y una última prueba que pondría a prueba su transformación, porque el mundo exterior no aceptaría fácilmente su cambio, y pronto tendría que defender esta nueva prioridad frente a quienes nunca entendieron el valor de quedarse. La batalla más difícil no sería contra el pasado, sería contra la versión antigua de sí mismo, y esa batalla apenas comenzaba. La cirugía fue programada para la semana siguiente. 7 días, 7 días que parecían poco tiempo para el mundo, pero una eternidad para alguien que estaba intentando reconstruir lo que destruyó con ausencia. El millonario no regresó a su mansión esa semana. Canceló reuniones, delegó decisiones, reorganizó su agenda.
Sus socios comenzaron a inquietarse. Algunos llamaron directamente, otros enviaron mensajes ambiguos. Uno incluso apareció sin avisar frente al edificio modesto donde ahora él pasaba la mayor parte del tiempo. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó ese socio, incrédulo, mientras miraba el entorno con evidente incomodidad. El millonario sostuvo su mirada sin titubear. «Lo que debía ser hace años». El socio frunció el ceño. «Estás poniendo en riesgo inversiones enormes por una situación personal». El millonario respiró profundamente. Antes, esa frase lo habría hecho reaccionar. Se habría sentido cuestionado. Habría defendido su posición con cifras y argumentos, pero ahora no necesitaba convencer a nadie. «No es una situación personal», respondió con serenidad firme. «Es mi hija». El socio se quedó en silencio unos segundos. «Nunca hablaste de una hija». El millonario sostuvo la mirada. «Nunca estuve para ella». El silencio fue incómodo. El socio intentó una última presión. «El mercado no espera. Si pierdes esta oportunidad, puede que no vuelva». El millonario miró hacia la ventana del apartamento, donde Sofía estaba dibujando con concentración absoluta. «Algunas oportunidades no vuelven jamás», dijo finalmente, «y esa ya la perdí una vez». El socio entendió que no iba a cambiar su decisión y se fue. El millonario cerró la puerta con calma. Esa era la verdadera prueba, no la cirugía, no el dinero. Era sostener su elección frente al mundo que siempre lo definió. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con una tarea escolar, la niña levantó la vista. «¿Te vas a ir cuando mamá entre al hospital?». El millonario dejó el lápiz sobre la mesa. «No, aunque te llamen del trabajo». La pregunta era inocente, pero certera. El millonario sonrió con suavidad. «El trabajo puede esperar». Sofía inclinó la cabeza. «Mamá dice que los adultos a veces dicen eso, pero no siempre lo cumplen». El millonario sintió la punzada. No era una acusación, era experiencia. «Entonces mírame», dijo él, «y decide tú si cumplo». Sofía lo observó unos segundos, como si estuviera evaluando sinceridad, y luego sonrió. «Te creo». Esa confianza lo estremeció más que cualquier presión empresarial, porque era frágil y podía romperse fácilmente. Los días pasaron entre consultas médicas, preparativos y momentos sencillos. El millonario aprendió a preparar desayuno simple, aprendió a leer cuentos con entonación exagerada, aprendió a escuchar historias sin mirar el reloj. Cada gesto parecía pequeño, pero para él era revolucionario. La madre observaba todo con cautela. Una noche, mientras Sofía dormía, se sentaron frente a frente. «No pensé que te quedarías», admitió ella. «Yo tampoco», respondió él con honestidad. Ella lo miró con atención. «¿Qué cambió?». El millonario tardó unos segundos en responder. «Descubrí que todo lo que construí no tenía sentido si no sabía para quién lo estaba construyendo». Ella bajó la mirada. «Siempre quisiste ganar». Él asintió. «Pero no entendí que ganar también era quedarme». Esa frase quedó suspendida en el aire. La cirugía llegó. El hospital era moderno, gracias a la decisión del millonario de trasladarla a un centro especializado. La madre estaba tranquila por fuera, pero sus manos revelaban miedo. Sofía sostenía la mano del millonario con fuerza. «¿Va a dolerle mucho?». El millonario se agachó a su altura. «Los médicos saben lo que hacen, y yo voy a estar aquí todo el tiempo». La madre lo miró antes de entrar al quirófano. No hubo grandes discursos, solo una mirada cargada de historia. «No la dejes sola», dijo. «Nunca más», respondió él. La puerta se cerró. La espera comenzó. Horas que parecían días. El millonario no miró su teléfono, no revisó correos, no respondió mensajes. Se quedó sentado al lado de Sofía, explicándole lo que podía sin mentirle.
Le contó historias, le habló de estrellas, le prometió que pase lo que pase, no estaría sola. En medio de la espera, su teléfono vibró insistentemente. Era la misma negociación crítica que había postergado. Un mensaje final apareció. Última oportunidad. Confirma tu presencia ahora. El millonario miró la pantalla. Esa decisión definiría no solo su carrera, sino su coherencia. Miró a Sofía. La niña estaba apoyada en su hombro, intentando ser valiente. El millonario apagó el teléfono otra vez. Sin dramatismo, sin duda, solo elección. Horas después, el médico salió. La cirugía fue exitosa. Sofía se lanzó a los brazos del millonario. «Te dije que iba a estar bien». El millonario sintió lágrimas que no pudo contener. No eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de alivio. La madre pasó a recuperación. Cuando finalmente pudieron verla, el millonario sostuvo su mano. «Salió bien», susurró. Ella abrió los ojos lentamente, lo miró, y por primera vez en años no vio distancia. Vio presencia. Días después, mientras ella se recuperaba en casa, algo inesperado ocurrió. Una carta llegó al apartamento. Era de uno de sus socios principales. Decía que, pese a su ausencia, decidieron mantener el acuerdo, que su postura frente a la familia había generado respeto inesperado, que incluso los inversionistas valoraban líderes con principios claros. El millonario leyó la carta en silencio. No esperaba esa consecuencia, pero comprendió algo profundo. Cuando eliges lo correcto, el mundo puede tardar en entenderlo, pero termina respetándolo. Sofía se acercó. «¿Es del trabajo?», él asintió. «¿Te van a regañar?». El millonario sonrió. «No esta vez». La niña lo abrazó. «Entonces ganaste». El millonario la miró con ternura. «Sí, pero no por el trabajo». Ella frunció el ceño con curiosidad. «Entonces, ¿por qué?». Él la sostuvo con firmeza y suavidad al mismo tiempo. «Porque me quedé». Sofía sonrió como si esa respuesta fuera suficiente. Y lo era. Esa noche, mientras los tres cenaban juntos en una mesa pequeña, pero llena de conversación, el millonario comprendió que la transformación no era un evento único, era una decisión diaria. Había pasado la prueba más difícil, elegirse como padre. Pero aún quedaba algo. No bastaba con quedarse, había que construir. Y en ese pequeño apartamento, entre dibujos infantiles y medicinas ordenadas en un estante, el millonario supo que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias. Estaba en la confianza de una niña que decidió creer en él, y esa confianza ahora debía protegerla con todo lo que tenía. Los meses siguientes no fueron perfectos. No hubo una transformación mágica. No hubo una reconciliación instantánea. No hubo una vida de cuento de hadas. Hubo realidad, hubo adaptación, hubo conversaciones incómodas, hubo recuerdos que dolían, pero sobre todo hubo presencia. La madre de Sofía se recuperó poco a poco. La cirugía había sido exitosa, pero el proceso requería paciencia. El millonario reorganizó su vida sin anunciarlo públicamente. Redujo viajes, delegó funciones estratégicas, dejó de asistir a eventos que antes consideraba indispensables. Sus socios notaron el cambio. Algunos se alejaron, otros se sorprendieron, unos pocos comenzaron a imitarlo, porque cuando un líder cambia sus prioridades, algo se mueve alrededor. Pero el cambio más profundo no ocurrió en el mundo empresarial. Ocurrió en el pequeño apartamento donde cada tarde Sofía corría hacia la puerta cuando escuchaba sus pasos. «Papá llegó». Esa frase se convirtió en el sonido más valioso de su vida. El millonario aprendió cosas que nunca había considerado importantes. Aprendió que una tarea escolar puede ser más urgente que una junta, que escuchar una historia repetida 5 veces tiene más impacto que una conferencia,
que un abrazo espontáneo puede sanar años de distancia. Aprendió a estar sin agenda, a quedarse sin reloj, a escuchar sin interrumpir. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en la mesa, levantó la vista. ¿Te acuerdas cuando me dejaste sentarme contigo en el restaurante? El millonario sonrió. Sí, yo ya sabía que eras tú. El millonario inclinó la cabeza. ¿Cómo? Sofía se encogió de hombros con naturalidad infantil. Porque te veías triste. Y mamá dice que las personas tristes a veces solo necesitan que alguien las mire de verdad. El millonario sintió un nudo en la garganta. Durante años nadie lo había mirado de verdad. Lo habían admirado, lo habían necesitado, lo habían respetado, pero no lo habían visto. Esa niña sí. Y eso cambió todo. Con el tiempo, el millonario decidió algo más. No solo quería ayudar desde dentro de su hogar, quería transformar lo que había aprendido en algo más grande. Comenzó a financiar programas para padres ausentes. Creó espacios de orientación para hombres que habían priorizado trabajo sobre familia. Invirtió en clínicas públicas que atendieran a madres sin recursos. Pero esta vez no lo hizo por imagen. No hubo conferencias de prensa, no hubo placas con su nombre. Hubo acción silenciosa. Una noche, mientras caminaban los tres por un parque cercano, Sofía tomó la mano de ambos. Ahora sí somos una familia de verdad. La madre y el millonario se miraron. Había cicatrices, había historia, había errores, pero también había decisión. Sí, respondió él, porque ahora nos elegimos todos los días. Sofía sonrió satisfecha. El millonario comprendió algo esencial. Ser padre no era un título, era una práctica diaria. No era un evento, era constancia. Una tarde, mientras organizaban cajas para mudarse a un lugar más amplio, no lujoso, pero cómodo, Sofía encontró su viejo dibujo, el de las 3 figuras tomadas de la mano. Lo sostuvo con orgullo. «Mira», dijo, «ahora sí se parece». El millonario observó el dibujo. La figura del padre ya no estaba distante, estaba al centro, sosteniendo con firmeza ambas manos. «Gracias por creer en mí», susurró él. Sofía frunció el ceño con ternura. «Yo no creí, yo sabía». Esa certeza infantil fue el regalo más grande que recibió. Con el tiempo el apartamento quedó atrás. No por vergüenza, no por rechazo, sino porque ahora podían crecer juntos. El nuevo hogar no tenía excesos, tenía equilibrio. El millonario seguía siendo exitoso, pero ya no estaba obsesionado. Había aprendido a decir no a reuniones innecesarias. Había aprendido que el dinero es herramienta, no identidad. Había aprendido que la ausencia es más costosa que cualquier pérdida financiera. Una noche, mientras Sofía dormía, la madre se acercó al millonario. «¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió?», preguntó. «¿Qué? ¿Que no intentaste defenderte cuando supiste la verdad?». El millonario respiró profundamente. «Porque no había defensa posible». Ella asintió. Y eso fue lo que cambió todo. La humildad no era debilidad, era madurez. El millonario comprendió que el verdadero liderazgo no se ejerce en salas de juntas, se ejerce en decisiones íntimas, en quedarse cuando es más fácil irse, en escuchar cuando es más cómodo ignorar, en asumir cuando es tentador justificar. Años después, cuando Sofía ya era mayor, una maestra le pidió que escribiera una redacción sobre la persona que más la había sorprendido en su vida. Sofía escribió: «Mi papá me sorprendió porque decidió quedarse. No habló de dinero, no habló de empresas, no habló de regalos, habló de presencia». Cuando el millonario leyó esas líneas, comprendió que su mayor legado no serían edificios ni inversiones. Sería esa frase: «Decidió quedarse». A veces creemos que el éxito se mide en lo que acumulamos.
en lo que logramos, en lo que mostramos al mundo, pero la vida silenciosamente nos evalúa de otra manera. Nos pregunta, ¿estuviste cuando alguien te necesitó? ¿Elegiste quedarte cuando era incómodo? ¿Miraste de verdad a quienes te rodean? El millonario de esta historia tenía todo, excepto lo más importante, y fue una pregunta sencilla, hecha por una niña con hambre y esperanza, la que lo obligó a despertar. Papá, ¿puedo comer contigo? Esa pregunta no hablaba solo de comida, hablaba de compañía, de presencia, de amor, porque al final no recordamos cuánto ganamos, recordamos quién estuvo. Si hoy tienes la oportunidad de quedarte, hazlo. Si puedes llamar, llama. Si puedes escuchar, escucha, porque el tiempo no regresa. Pero las decisiones sí pueden cambiar el futuro, y a veces el mayor acto de amor no es prometer, es quedarse.